en el que se conoce el 3,3. Juan Carlos de Pablo, por supuesto, es economista. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andas? La Nata te habla. ¿Por dónde querés empezar? No sé por dónde empezar. A ver, no, pero pará, te digo. Dale. ¿Podemos o no tener un plan económico sólido o en todo caso el gobierno lo tiene? Lo interesante es que se lo tiene que pedir el Tesoro de Estados Unidos para condicionar el apoyo en el Fondo Monetario, porque los argentinos todos los días estamos diciendo al gobierno, no sé, un plan sólido, deme algunas pistas, alguna idea. Es decir, la desorientación que tenemos los argentinos, que no nos impide levantarnos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta, porque no podemos esperar soluciones gubernamentales, tiene que ver con el panorama sanitario, el panorama político y el panorama de eso que se llama el equipo económico, que está más cerca de la fantasía que la realidad, que es fenomenal. Con lo cual, a mí me encantaría que el ministro Guzmán haga un plan sólido, no sólido, nos lo muestre a nosotros, a ver si empezamos y una copia se la manda al Tesoro de Estados Unidos. Ahora, ¿puede hacerlo? ¿Está en condiciones? No estoy hablando intelectualmente, estoy hablando políticamente. Mira, acá tenemos un problema. Primero, desde el punto de vista organizacional, Alberto Fernández comete el mismo pecado que Mauricio Macri, no tener un ministro coordinador. En el nombre de superministro, todas esas pavadas, no hay nadie a cargo. Es decir, hablar de equipo económico, por eso lo digo deliberadamente, es medio una fantasía, porque equipo quiere decir que hay alguien a cargo. Mira, te cuento una anécdota. Hace muchos años, en un evento empresario, pasaron una cosa que voy a decir ahora cuál es, por razones pedagógicas. El Bolero de Ravel, que es una música absolutamente conocida, juntaron un conjunto de músicos que eran idóneos, cada uno en lo suyo, un gran violinista, pero no había director. Y dijeron, bueno, toquen. Por supuesto que no lo arruinaron, porque arruinar el Bolero de Ravel no es fácil, pero sonaba muy mal, porque no había nadie a cargo, ¿entendés? Sí. Alguien que diga, flaco, esto que estás haciendo, coordinémoslo. El ministro Guzmán se la pasa hablando de la coordinación, y uno le dice, actúesela, porque usted no es un comentarista, usted es el ministro. Ahora, él no se siente a cargo, nadie le encargó que esté a cargo, etcétera. Y bueno, eso es parte del problema. Por eso digo, a caballo del lío político que hay, vos tenés este tema. ¿Qué ministro, qué funcionario a otro le dice, calmate? Entiendo lo que vos decís, pero ¿sabe qué? Esto tenemos que ponerlo en contexto. El contexto te lo dicta acá. La cuestión fiscal, los gastos que demanda la pandemia / cuarentena, la recaudación, la emisión, y lo tenés que poner todo eso en congruencia con el resto. Yo no tengo ningún problema que vos me digas, negro, tengo que aumentar los salarios 45% porque la tasa de inflación es 45%. Después vemos cómo se paga. Fenómeno. Ahora, no me digas a los 2 minutos qué hacemos con el tipo de cambio, porque es la misma pregunta, ¿entendés, Jorge? Tal cual. Martín. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos? En la misma línea que te preguntaba la Nata, el problema es que desde la vicepresidencia y desde buena parte del gobierno, digamos, para hacerlo más amplio, le están diciendo no le pagues al Fondo Monetario, la plata, los dólares que tenés los vamos a usar para esto, otro, o sea, le están marcando la cancha. Desde la propia vicepresidencia o desde una subsecretaría del Ministerio de Energía le dicen no, las tarifas tampoco las muevas, fíjate, correlas para este lado. La única política que puede haber tenido algún impacto en bajar un poco la inflación en el último mes y puede tenerla en los próximos meses es una política que se fija desde el Banco Central, que es clavar el dólar, digamos. Entonces, da la sensación que depende más de una decisión política de ver quién está a cargo, pero que no hay, digamos, no es que no hay un plan, hay 4 planes al mismo tiempo, distintos, que no pueden ser posibles y que de alguna manera alguien tiene que elegir. Y eso es lo que le están reclamando, me parece. Es cierto, dentro de eso, vos le pedías a algún ministro, che, flaco, hagan lo suyo. Toma el tema del fondo. Pero alguien puede creer que le vamos a pagar al fondo, pero ni el fondo sabe que no le vamos a pagar. Esa no es la discusión. Acá la discusión es cómo te enfrentás en estas negociaciones. Pero la sustancia, lo último, es que nadie tiene apuro en esta negociación. El gobierno argentino no tiene ningún apuro porque sabe que del arreglo no sale un mango fresco. Y la señora Georgieva suda pensando que haya un arreglo porque dice va a ser una porquería total y voy a tener que enfrentar al board con este papelito.
Argentina es el primer deudor del Fondo Monetario. ¿Saben cuál es el segundo? Egipto. ¿A vos te parece que el director de Egipto le importa 3 pepinos la economía argentina? Está esperando a la señora Georgieva, porque cuando muestre el acuerdo con Argentina, le va a decir, te agradezco, ¿y a mí qué me das? Claro. Entonces nadie tiene un apuro, todo esto es, ¿viste? Viaja el presidente Fernández, habla con uno, tiene el apoyo del Papa, todo fenómeno, pero acá no hay, digamos, sustancia. Fíjate que, con respecto a lo que vos decías, Martín, la propuesta era usar los DEX, no los dólares. A los DEX son una moneda de cuenta dentro del Fondo Monetario que se usa para transacciones entre estados. No se puede hacer un cheque contra los DEX, así que no se puede decir, no, olvídate, vamos a comprar vacunas, vamos a comprar sonajeros. No sirve para eso. Gonzalo. Juan Carlos, ¿cómo andas? Gonzalo Sánchez te saluda. Mira, leo las crónicas de hoy, está Massa de gira por Estados Unidos y solo responde preguntas que tienen que ver con la vicepresidenta, que le preguntan por el liderazgo de la vicepresidenta. Digo, lo enlazo porque está todo relacionado. Digo, cuando el fondo dice un plan económico sólido, en realidad no está diciendo que quieren ver el plan político, que no va a haber alguien que después va a decir todo lo contrario. ¿No están diciéndole eso? Capaz que ni eso. Capaz que... vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a espiar la agenda de trabajo del presidente Biden y vamos a preguntar en qué número aparece Argentina. ¿Cree que te diga algo? En el 438. ¿A vos te parece que al mundo le importa Argentina? Capaz que fue una cosa para decir algo. O una cosa para decir, che, dame una mano. Porque, viste, el gobierno argentino, que es una curiosidad, al tiempo que te pide, dame una mano, te reputea. ¿Entiendes? Mira, cuando yo tenía mucho menos años que ahora, había un libro, ya lo dije varias veces, pero lo reitero porque venía a cuento. Había un libro que se llamaba Cómo ganar amigos, de Dale Carnegie. El tipo vendió millones de ejemplares. El primer consejo decía lo siguiente: si vas por miel, no empieces por patear la colmena. Si vas por miel, no empieces por patear la colmena. El gobierno argentino va al Club de París, al Fondo Monetario, no solamente para decir que no piensa pagar, cosa que lo sabe todo el mundo, sino para decirle que están equivocados, que nos están jodiendo, que no puede ser y que nosotros tenemos la solución del sistema financiero mundial. Te miran como diciendo, vos eso te hace. Juan Carlos, ¿cómo estás? Jessica Bossi soy. Hace un ratito habló Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete, respondiendo un poco a esta cuestión y quería pedirte la impresión. Ella lo que dijo es que hay un plan económico, que no es el que quiere el fondo, y que el plan consiste en producción, estímulo a las exportaciones, sustitución de importaciones donde el país tiene capacidades productivas y empleo con derechos. ¿Qué te parece? Eso no es un plan, esa es una mezcla de deseos y algunas cosas específicas. En general, debo decirte que cuando veo que Cecilia Todesca habla y otros hablan, a Cecilia Todesca la pongo entre las funcionarias cuerdas, no entre las chifladas, debo decirte. Pero esa declaración es una declaración más política que técnica. ¿Qué querés que diga un funcionario? No, es cierto, no tenemos plan. No, te van a decir que tienen plan. Entonces la lógica política tiene la lógica, es la lógica política. Vos agarrás hoy a un presidente, a un integrante de Juntos por el Cambio. ¿Están unidos o desunidos? Unidísimos. ¿Qué querés que te diga? ¿Nos estamos matando entre nosotros? No van a decir. Sí. No, somos todos hermanos, a lo que sí. ¿Qué querés que diga? En eso no hay información. Ahora, el concepto de estar a cargo es crucial porque la política económica es conflicto. Y la interacción entre la política económica y la realidad también es conflicto. Y alguien tiene que dirimir los conflictos. Entonces la pregunta es, ¿en este gobierno quién es? Es difícil encontrar. Cristina, todas las pelotas de vida son para Cristina. Sí. Pero ahí viene otra cuestión. Y la otra cuestión es, ¿qué idea de gestión tiene referido a la actualidad? Digamos así, la vicepresidenta. Es difícil también encontrar, Entonces, de repente puede inspirar iniciativas que por ahora, me atrevo a decir, ojalá no me equivoque, que generan más ruido que otra cosa. Por ejemplo, la integración de el tema de la salud. Porque la impresión que tengo es que no termina en nada. Ahora, en el medio, enardece los espíritus, salimos todos, dale que va, gritamos, que esto, que lo otro, etc.
Entonces yo lo que noto es que vos, encima de todos los problemas que tenemos, que no son pocos, tenés elementos de distracción fenomenales, de angustia. A mí me gusta decir, ya bastante problema tienen los empresarios, porque encima le tenés que llenar de miedo, digamos, la operatoria. No se termina, pero bueno, es el estilo que tiene, digamos, este gobierno, ¿no? Juan Carlos, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Arrancamos hablando de la inflación, ¿no? Y evidentemente hasta ahora esta idea que describía Martín de anclar salarios, tarifas, tipo de cambio, no viene dando resultado a los fines de frenar el proceso inflacionario. Mi pregunta es, ¿cuál sería la clave de un plan de estabilización exitoso? La primera cosa que tenemos que hacer es leer la historia. A ver. En materia inflacionaria, los argentinos sabemos todo menos una cosa. Todo sabemos cómo generar inflación, cómo acelerar inflación, cómo frenarla de golpe, y lo que todavía no sabemos es cómo mantener los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios. Ajá. Porque el día que empezó la Austral estaban para el Nobel, el día que empezó la convertibilidad estaban para el Nobel, algunos planes duraron meses, otros años, etcétera, etcétera. Ahora, antes de discutir la técnica, que si vos querés te discuto todo lo que vos quieras, la clave es la credibilidad. Alfonsín, después del día de la inauguración de su periodo, el día más popular de su presidencia, fue el día que lanzó la Austral. Sí. Y cuando por fin Cavallo se hace cargo del Ministerio de Economía, dijeron, claro, ¿entendés? Y los dos casos son muy interesantes, porque desde el punto de vista del calendario, son dos casos donde cambiaron el ministro, el esquema, no sé, y recuperaron la credibilidad antes de la primera elección de medio periodo. Alfonsín en el 85, Menem en el 91. Hoy no tenés nada parecido. Quiero decir, suponete que el presidente de la Nación está escuchando y dice, tenés razón, Juan Carlito, vamos a hacer un ministro, lo vamos a meter a cargo, cosa parecida. Fenómeno. Se remanga, se pone a trabajar, agarra la porción ortodoxa de un programa antiinflacionario, la heterodoxa, lo felicitamos, y queda todavía el problema si una vez lanzado a este gobierno con las características políticas que acabamos de escuchar, le vamos a creer o no. Tema no menor, porque es una cosa elemental. No voy a digamos sorprender a nadie diciendo el presidente de la Nación tiene la palabra muy devaluada. Entonces cuando salga dice, ahora tenemos un gran problema, y le vamos a decir, y vamos a ver. Y hacer política económica cuando no te creen es objetivamente muy difícil. Si eventualmente el gobierno ganara estas elecciones, ¿vos pensás que después de eso podrían lanzarlo? Mirá, es muy interesante lo que vos estás planteando y es absolutamente conjetural lo que voy a decir. Primero, ¿cuál es la jugada? No hagan ola, todo... Llegan, no tenemos cómo saberlo. Ahora, si llegaran a tener un pelotazo antes, no sabrían qué hacer. Pero ponele que llegan así. ¿Ustedes creen que alguien en el equipo económico está armando una carpetita y dice, mirá, Juan Carlos, vamos a llegar como podamos, pero al otro día, tarifazo, flexibilidad laboral, apertura económica? Pero no, al otro día van a seguir lo mismo. Ahora, vamos al resultado electoral. Ganan. El peligro si ganan es que te la creas. Viste, Juan Carlito, que después de todo lo que dije era... Vamos. Sí, perdón, y te agregaría, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero te agregaría una cosa. El peligro si ganan es que gana para ellos el albertismo. Y entonces se profundizaría más la división entre el albertismo y el kirchnerismo. Encima, a caballo de todo lo que... Encima tenés eso. Ahora sigo. Ganan, vamos por todo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó el Vamos por Todo? El 2011, sí, claro. Vamos por Todo, generó el cepo. El cepo cambiario 2011 es posterior a la victoria electoral, no a la derrota. No es el raje de los dólares porque habían perdido, porque habían ganado, porque dijeron vamos por todo, dale que va. Y mi tía Carlota dijo, por mis ahorros minga. Y salió rajando a comprar dólares y pusieron el cepo. Entonces, está el peligro. Ahora, ponele que pierdan. Y vuelvo otra vez a los antecedentes históricos que tuvimos. Alfonsín, acordate vos que en esa época la presidencia eran 6 años, así que vos tenías 2 elecciones de medio periodo, era de tercio. Cuando Alfonsín pierde la elección de 1987, que pierde el control de las 2 cámaras del Congreso, se queda con solo 2 gobernadores, que no aguanto, el hombre empieza a hacer la valija. Es decir, los últimos 2 años de alguien
que pasó a la historia porque comenzó un régimen democrático, esta es mi lectura del 89, dice, no tenemos que ir. Y arregló con lo que pudo. El plan del 87, el plan primavera, y terminó en hiperfenómeno. Pregunta, si este gobierno pierde las elecciones, también dice, bueno, las urnas hablaron, nos vamos, cosas por el estilo, o desesperadamente redoblan la puerta y dice, sí, no nos quieren, si ahora rompemos todo. No es nada más que una conjetura, no puedo asignar probabilidad de nada. Lo que digo es, con este tipo de gobierno, la imaginación te lleva a no descartar esta hipótesis, que sería verdaderamente trágica. Y que, por supuesto, no le estaría diciendo a la gente que nos está escuchando, no, para evitar esto votemos al oficialismo. No. Estoy esperando determinado resultado electoral. Lo que digo es lo difícil que van a ser esos 2 años, cualquiera sea, digamos así, el resultado, ¿no? Un abrazo, Juan Carlos, y gracias. Juan Carlos de Pablo, señores, quien hablaba, economista.